Miguelito? Pues, estoy esperando algo de la vida. Es absurdo, Miguelito. ¿Piensas quedarte ahí sentado, esperando algo de la vida? Sí. Bueno, pero, ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues, no lo sé. Todavía. No tengo pretensiones. Cualquier cosa que me dé la vida estará bien. ¡Tacaña! A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos y por eso está como está. Usted ha hecho una muy buena elección. Esto es Universidad para Todos y dentro de Universidad para Todos hacer y pensar la psicología. Algo que no solo puede ser un instrumento fundamental para su vida profesional, para su vida laboral, también para su vida de relación, en su familia, con sus amistades, con sus compañeros, pero también puede ser muy fundamental para usted como persona, entenderse un poco mejor como persona, proyectarse mejor como persona. Y justamente esa idea de proyectarse como persona, claro que es fundamental no solo proyección en el sentido de explicitarse como ser humano, sino tener una proyección en la vida. Y justamente hoy vamos a hablar de esto, de proyecciones en la vida, de proyectos de vida. Y para eso nos acompaña alguien que forma parte ya del inventario básico de hacer y pensar la psicología en Universidad para Todos, que es la doctora Laura Domínguez, mi compañera de trabajo, mi jefa de departamento. Así que vamos a comenzar hoy psicología y proyectos de vida. Laura, bienvenida a nuestro espacio, no solo de los teleestudiantes, de nosotros también. Ya te tuvimos por acá con temas fundamentales en la primera temporada y ahora tendríamos que era imprescindible hablar de este asunto, ¿no? Yo me voy a tomar el cierto privilegio, o no sé, la osadía, de partir de una cosa muy personal, ¿no? Como joven de mi época, ¿no? Yo fui un poco disparatado, ¿ya? Y muy participativo, muy activo en todas las cosas. Y un buen día, ¿no? Estando sentado en el parque, Mariana Grajales, la entonces directora del preuniversitario, Aleida Flores, se acercó y me dijo: bueno, usted está a punto de terminar sus estudios preuniversitarios, ¿y qué va a hacer después? Yo dije, pues la verdad, honestamente, ni me pregunte. Yo sé muy bien lo que voy a hacer hoy, quizás lo que voy a hacer mañana, pero lo que voy a hacer después no estoy muy claro. Incluso mi decisión de estudiar la psicología fue una cosa muy así, bueno. Pero el asunto es que un buen día me encontré con una frase que honestamente me hizo pensar mucho. Y es una frase que algunos atribuyen a Goethe, no sé exactamente si lo es, que dice: no sabemos si los vientos son a favor o en contra, si no sabemos a dónde queremos llegar. Y yo inmediatamente hice como un corolario personal y dije: si no sé a dónde quiero llegar, si no sé a dónde voy, no sé ni qué está pasando realmente con mi vida, ¿no? Entonces esta idea básica de la proyección de vida, de los proyectos de vida, que es una idea fundamental en la psicología, que es una idea fundamental en los estudios, específicamente en las áreas de personalidad, los estudios personológicos, y por eso me gustaría muchísimo que tú nos dieras un poco de luz, de conocimiento sobre este tema. ¿Por qué la psicología y los proyectos de vida? ¿Por qué los proyectos de vida? ¿Qué lugar ocupan estos en determinados momentos etarios, ¿no? Diferentes momentos de nuestro desarrollo? Bueno, primero agradecerte poder estar otra vez aquí compartiendo contigo este espacio que creo que es muy importante y que creo que ha tenido también mucha teleaudiencia. Se han leído mucho en todo el país los tabloides que hemos hecho y vamos a seguir trabajando en esto. Yo creo que
cuando dábamos el tema de qué es la personalidad, decíamos que un componente importante de la personalidad, el núcleo de la personalidad es la motivación. Pero la motivación humana, vamos a decir que se orienta en el tiempo hacia 3 direcciones. Una orientación al pasado, una orientación al presente y una orientación al futuro. Precisamente los proyectos de vida o los proyectos futuros sería el término que se emplea en la psicología para, vamos a decir, designar esa orientación de nuestra motivación hacia el futuro. Un futuro que puede ser a más corto plazo, a mediano y sobre todo a mediano y más largo plazo, y en ese sentido verás que es un tema que se asocia a muchos otros temas en la psicología. Por ejemplo, se asocia a la personalidad saludable y madura, es decir, tener proyectos se considera un indicador de personalidad saludable y madura. Se asocia al tema de las adicciones, porque se supone que una persona que tenga proyectos pues tenga como una especie de antídoto ante el consumo de sustancias tóxicas. Se asocia al problema del empleo y la planificación del tiempo, que no todos tenemos siempre habilidades para emplear y utilizar el tiempo, porque si yo quiero alcanzar algo, si yo me propongo un proyecto, sea entrar en una carrera, o sea jubilarme y reincorporarme de nuevo a la actividad laboral, ¿verdad? Yo tengo que saber cómo voy a organizar mi tiempo para realmente tener competencia o efectividad en esas actividades. Tiene que ver con algo que es propio, por ejemplo, de la tercera edad, que es la necesidad de trascendencia. Muchas personas, cuando llegan a la tercera edad y hacen el recuento, pues se deprimen mucho. Sí, aquellas cosas que quisieron, las aspiraciones, las metas, los proyectos que tuvieron, no se pusieron de manifiesto, no los alcanzaron. Incluso se dice que la palabra proyectos viene de una palabra en latín que es proyectare, que se entiende como la acción de lanzar hacia adelante. Es decir, que siempre que se hable de proyecto de vida es el conjunto de aquellos proyectos orientados al futuro en distintos plazos que nosotros tenemos. La psicología tiene todo un tratamiento que de alguna manera yo puedo establecer como familiar con el tema de los proyectos de vida, y que tiene que ver, por ejemplo, con el logro de las metas, los objetivos, ¿ya? Y son hechos demostrados a través de la investigación científica de que efectivamente cuando las personas tienen los grupos de trabajo, pongamos por caso, grupos de trabajo que tienen claras sus metas, claras sus objetivos, pues logran mucha mayor eficiencia, y además de eso logran mucha mayor cohesión en su vida laboral, familiar, cualquiera que ésta sea. Pero aquí estamos hablando de algo que trasciende, ¿verdad?, a ese momento más o menos, como tú decías, de corto plazo, en el que decimos vamos a hacer tales cosas hacia un año vista, a ver si logramos aumentar los niveles de productividad, logramos mejorar las condiciones de vida, etcétera. Pero aquí ahora tú nos estás levantando en un vuelo que yo me atrevería a decir que tiene que ver con la existencia misma de la condición humana, porque estamos hablando de proyecciones a mediano, largo plazo, de proyectos de vida. Y un proyecto, entiendo yo, me sacas del error si fuera el caso, un proyecto no es solo un lugar al que se quiere llegar, sino cómo se va a llegar a ese lugar. Yo pienso que eso que acabas de decir es el problema mayor que tienen las personas para alcanzar los proyectos. Es decir, cuando tú le preguntas a los jóvenes o le preguntas a los adultos, hasta les preguntas a personas de la tercera edad, todo el mundo tiene proyectos. Lo que sí, las investigaciones han mostrado que la temporalidad del proyecto también depende de la edad. Porque una persona de 70 años no puede decir el proyecto que voy a hacer dentro de 20 años, porque bueno, la esperanza de vida del cubano es 75 en los hombres, 78 en la mujer, y me puedo pasar de la esperanza de vida, pero uno tiene que tener un proyecto realista. Lo primero que quiero decir es que en cualquier edad se puede tener proyectos, pero no desde la edad temprana. En las edades tempranas no hay proyectos, porque el proyecto implica primero saber qué tú quieres, cuál es el contenido del proyecto. Por otra parte, trazarte una estrategia que sea realista para alcanzar el proyecto. Muchas veces los estudiantes te dicen que tienen el proyecto de ser excelentes profesionales, graduarse con título de oro,
y además cuando se gradúen ser máster, doctores, escribir libros, descubrir una vacuna, por ejemplo, y cuando tú le preguntas, ¿y qué tú haces para alcanzarlo? No sé, o bueno, estudiar a veces. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, el futuro llegará por sí mismo, eso decía Rubin Ten en su libro Principios de Psicología General, que precisamente los individuos indecisos, en el capítulo de la voluntad, le dejan al tiempo la solución del problema cuando no son capaces de tomar posición. Yo creo que ya desde que hay, vamos a decir, pensamiento, hay una orientación temporal. Es decir, vamos a decir que hasta un niño preescolar puede querer algo para mañana, pero proyectos como una formación compleja de la personalidad aparecen en la edad juvenil, aunque ya desde la adolescencia se pueden tener aspiraciones bastante estructuradas. Para ayudar a nuestros teleestudiantes, cuando hablas de edad juvenil, más o menos qué rangos de edad estás hablando. Nosotros entendemos por edad juvenil fundamentalmente de 19 a 30 años. Uy, me acabas de tirar, como diría mi hijo Manuel Ernesto, un salve. Entonces yo no estaba tan mal cuando a los 16 años no sabía exactamente qué era lo que... ¡Ay, gracias, Laura! Y una de las problemáticas que tenemos es precisamente que en el mundo entero las personas tienen que elegir profesión, por ejemplo, que es como elegir el futuro, como diría Anya en su tesis de doctorado, que se llama así, elegir profesión significa elegir el futuro, cuando todavía no hay la madurez suficiente para saber realmente qué uno quiere. Yo te decía que lo primero que tiene que tener un proyecto es un contenido. ¿Qué yo quiero? Bueno, yo quiero ser título de oro, o yo quiero trabajar y no estudiar, o yo quiero casarme y tener hijos, o quiero casarme y no tenerlos, yo quiero tener lugares donde recrearme, satisfacer mis necesidades materiales. Yo puedo querer muchas cosas, pero ¿cómo lo logro? Si no hay la estrategia, es como si el proyecto no existiera. Entonces, punto número uno, básico, cuando nosotros hablamos de proyectos de vida, tiene que ver con la existencia de un qué. ¿Qué quiero? De un contenido. Yo te hago una pregunta ahí, si es que de alguna manera tiene una respuesta desde las dimensiones con las que podemos operar aquí. ¿Y de qué depende que yo quiera una cosa o quiera otra? ¿Es solo un problema de casualidad? No, para nada. Tiene que ver, en primer lugar, con el contexto sociohistórico en el que tu vida transcurre y ha transcurrido. Es decir, tú sabes que con el mismo ingreso en la educación superior, en nuestro país se produjeron cambios en momentos en que ya los jóvenes no les interesaba tanto la educación superior porque veían, y no sé ahora que existe todo este trabajo por cuenta propia, porque veían que a lo mejor tenían otra salida para tener una vida material mejor sin llegar a ser universitarios. Así que los proyectos dependen de un contexto social, de lo que es valioso en un contexto social. Depende de lo que tu familia te dijo o formó parte de tu educación que era importante. A veces hasta la mano se les va a los padres, porque si el muchacho no quiere ser universitario y tú fuiste universitario, tú quieres de todas maneras que lo sea, y a lo mejor él es más feliz siendo un ebanista y haciendo unos muebles preciosos y no tiene que llegar a ser doctor en ciencias físicas ni químicas, está claro. Es decir, que dependen del contexto, dependen del sistema de necesidades y motivos del sujeto también. Es decir, unas personas quieren una cosa, quieren otras. Ese es el qué quiero. ¿Cómo lo alcanzo? Es la estrategia, pero también hay dos indicadores más, que es la temporalidad del proyecto. Correcto. Bueno, es el proyecto para dentro de un año, que es a corto plazo, es después de un año y hasta 5, que es como yo evalúo el mediano plazo, o es después de 5 años. Ya estamos hablando de un proyecto a largo plazo. Pusimos contenido del proyecto. Segundo, temporalidad del proyecto. No, ¿ya? Segundo, estrategia para alcanzar estrategia para alcanzarlo. Bueno, efectivamente, te hago la misma pregunta ahora en las estrategias. ¿De dónde salen esas estrategias? Es decir, ¿son también cosas casuales? Bueno, a mí me parece que lo bueno sería así, o tienen alguna sustentación que hace que algunas estrategias sean mejores y que otras sean peores. Bueno, lo primero es que la estrategia tiene que ser realista. Yo no puedo tener como proyecto ir al cosmos, porque yo sé que al cosmos no voy a poder ir. Ni hubiera podido tener como proyecto ser bailarina del Ballet Nacional de Cuba por un problema de biotipo. Es decir, lo primero que tiene que tener un ser humano es realismo en el proyecto. Ahora, ya, ¿cómo es la estrategia que se sigue? También tiene un condicionamiento sociohistórico, pero no le vamos a echar toda la culpa al condicionamiento sociohistórico. El ser humano es un ser activo que construye sus proyectos como parte de su subjetividad, y hay personas, por ejemplo, que son flexibles, que hablamos en la clase de personalidad, que un indicador de funcionamiento de la personalidad es la flexibilidad versus rigidez. Es como que aquí está la rigidez y aquí está
está la flexibilidad y hay quien se acerca a este polo y a este o está por ahí en alguno de los gradientes, ¿verdad? Una persona flexible puede decir, bueno, si todos los caminos conducen a Roma y yo no puedo llegar por este camino, puedo llegar por este otro. Yo te diría, por ejemplo, que yo soy muy feliz de haber estudiado psicología y todo lo demás, pero a mí siempre me interesó algo que no es la psicología en sí, sino lo que yo le llamo el problema humano. Y yo al problema humano, de la existencia humana, de que uno nace, de que hay dicotomías de la existencia, como decía Erickson, uno está vivo, se tiene que morir, uno es animal y tiene que comportarse como ser racional. Todo eso me interesaba mucho y a eso podía haber llegado por la sociología, por la medicina, por el derecho, etcétera. Pero en este sentido, mientras más rígida es la persona, menos logra estrategias para llegar a lo que quiere, ¿no? Bueno, fíjate, me voy a montar sobre un ejemplo, sobre una cosa que dijiste a manera de ejemplo hace unos minutos, ¿no? Dije la existencia de algunos jóvenes que no han querido ingresar o que han preferido no ingresar en la universidad porque, bueno, preocupados por su condición de vida, por su nivel de vida, por el logro de determinadas aspiraciones materiales, lógicas, comprensibles, no pasa nada. Incluso algunos que llegaron incluso a las salas universitarias y luego dijeron, no, me voy por aquí. Pero fíjate qué interesante, hablando de flexibilidad y rigidez, en los últimos tiempos me he encontrado con varios exalumnos tuyos y míos, graduados de la Facultad de Psicología, que tienen un proyecto de ser investigadores en psicología, que quieren hacer su maestría, que quieren hacer su doctorado, que están trabajando en un centro de investigación y luego por la noche, los fines de semana, trabajan en la fábrica de arte cubano, trabajan en el excelente restaurante de Orrelli. Es decir, buscan una forma de que ese proyecto, caminando en una dirección, se haga también sustentable y en ese sentido probablemente, me atrevo a decir, por estar cometiendo un error, son más flexibles. Claro, son más flexibles. También eso va a depender. Yo acabo de tutorear una tesis a la estudiante Patricia Zanetti, ya licenciada, y ella estudió jóvenes, fue estudio de caso, fueron pocos, pero que estudian el curso regular diurno, en el curso diurno, no en el curso por encuentro, y hacen eso que tú dices. A la vez trabajan, cosas que en la época nuestra y muchos años después nadie pensaba en eso. Bueno, en la época mía trabajábamos hasta 5 meses en la caña y estudiábamos de vez en pero eso formaba parte de las tareas de impacto social, pero no, tú no trabajabas en un paladar, ni yo tampoco, ni siquiera existían los paladares. No sé si para bien o para mal, pero no existían. Entonces, conclusión, que ella ve que en esa investigación, por ejemplo, los que están graduados de diseño industrial, los que están graduados de informática, dicen que ese trabajo, aunque los agota, les reporta porque tiene que ver con su formación profesional. Sin embargo, estudiantes de otras carreras, por ejemplo, psicología, por ejemplo, historia del arte, ¿cuál es el trabajo que desempeñan en ese tiempo? Doméstica y cuidadora de una persona mayor. Entonces, en ese sentido, a ver, puede ser desarrollador de tu profesión o no. Claro. Y yo pienso que habrá que, no sé, en el futuro buscar algunas fórmulas para que el estudiante del curso regular diurno, era la propuesta que nosotros hacíamos, pueda desempeñar una labor donde pueda ser mejor remunerado. Claro, nunca lo va a hacer igual que allí, ¿no? Bueno, ahí habría dos cosas que tienen que ver con lo que tú nos estás diciendo. Yo estoy, como siempre digo, aquí yo estoy aprendiendo y mucho, ¿no? Entonces, recuerdo en algún momento que a Coppola, Francis Coppola, el director de cine, cuando hizo Apocalipsis, que fue una de sus grandes obras, le preguntaron, pero Coppola, ¿y Apocalipsis qué tiene que ver con El Padrino? Y dice, pues muchísimo. Con El Padrino gané el dinero suficiente para poder hacer la obra que yo quiero hacer. Entonces, también está esa cosa de si hay vinculación, no hay vinculación, pero hay vinculaciones directas y hay vinculaciones indirectas. Si me da sustentabilidad a mi proyección futura, bienvenido sea. Y la otra cosa, volvemos a esos cosas, objetos, conceptos que tú decías, clave, rigidez y flexibilidad. También tenemos que ser más flexibles a la hora de entender las posibilidades de nuestra profesión. No pienso en la psicología porque es de lo que estamos hablando aquí, pero las posibilidades de las profesiones, de encontrar nuevos espacios. Yo me imagino que si yo honestamente hubiera tenido tuve una excelente persona que me ayudó, pero si hubiera tenido una graduada en psicología, una psicóloga ayudándome a cuidar a mi madre, hubiera sido muy requete bueno. Claro.
De todas maneras, yo creo una cosa. En el mundo actual, igual que el neoliberalismo es el sistema que un poco se convierte en el sistema de mayor peso a nivel mundial, ese neoliberalismo lleva asociado una filosofía que, sobre todo en su variante más posmoderna, una de las cosas que nos está inculcando a los cubanos y a todos los seres del mundo es que es más importante tener que ser. Es decir, es más importante tener cosas, muchas cosas, que ser honesto, ser valiente, ser justo, ser solidario. Y desgraciadamente los proyectos tienen que ver, desgraciadamente no, yo creo que por suerte los proyectos tienen que ver con los valores. Es decir, si tú valoras altamente la espiritualidad, tú te proyectas de una manera diferente que si lo que tú valoras altamente es lo material. Incluso en esa idea de que el marxismo ya no tiene sentido, de que para qué vamos a pensar en el futuro, si hay que vivir en el aquí y en el ahora, que es todo lo que tiene que ver con esa filosofía posmoderna, pues entonces eso, por ejemplo, está permitiendo a alguna gente decir, yo voy a consumir drogas, porque de todas maneras el futuro no sabemos si existe, si no existe. Es decir, que incluso este tema psicológico que es los proyectos tiene que ver, porque no hay nada en el ser humano que no tenga que ver con la ideología, claro, que no tenga que ver con la economía. Es decir, siempre van a estar matizados por todo eso y también por el contexto en que tú vivas. Quería decir que además del contenido del proyecto, la estrategia para alcanzarlo y la temporalidad, yo evalúo en mis investigaciones un cuarto indicador, que es la previsión de obstáculos. Y esa previsión de obstáculos tiene mucho que ver con si la persona es más autodeterminada o la persona vive más presionada por lo que está afuera. Correcto. Es decir, hay individuos que tienen sus puntos de vista, sus convicciones, sus valores, y no quiere decir que vivan de espaldas a lo que está afuera, pero tratan de hacerlo presentes, preservarlos, ponerlos en práctica. Hay otras personas que yo pienso que es como que lo más frecuente, porque en la propia vida en la que nos desarrollamos nos hace muchas veces ser así, ser esclavos de lo que está afuera, porque queremos quedar bien con este, con el otro, en la facultad, aquí, allá, en el CDR, en todas partes. Entonces, sucede que se supone que una persona más madura, ¿verdad?, sea capaz de ver obstáculos externos e internos. Por ejemplo, un joven diga, ¿qué hace que yo no llegue a quizás tener el título de oro? ¿Qué puede condicionar eso? Que los profesores me llevan muy recio, que los exámenes son muy fuertes. Muy duro. Pero ese joven más maduro te dice también, yo a veces no estudio lo suficiente, correcto, yo a veces pierdo el tiempo, correcto, hay contenidos de la carrera que en un final yo no logro interesarme por ellos. Eso es un joven más maduro, pero hay una tendencia a dos cosas, a tratar de decir, no, nada me obstaculiza, yo no sé. Falso, porque entonces eso es ser inmaduro. Correcto. O entonces, como digo yo, échale la culpa a Río. Todo lo que puede limitarme el proyecto es la situación económica, los profesores, mis papás, y por ahí no llegamos a ninguna parte. Bueno, a ver, si estamos hablando de mi proyecto de vida, ¿no? Porque nosotros estamos usando el concepto general de los proyectos de vida, pero luego cada proyecto es de una persona o de un grupo, o de una familia, qué sé yo. Pero si estamos hablando de mi proyecto de vida, lo primero probablemente que tenemos que entender es que si yo no me hago responsable de mi proyecto de vida, no lo voy a realizar, a no ser por pura casualidad. Y la casualidad no es buena consejera en estas cosas y en estos tiempos. De manera tal que efectivamente esto es una cosa muy básica, que las personas entiendan que el máximo responsable de su proyecto de vida es justamente la persona, y ahí volvemos al tema de personalidad. Pero hay que estar preparado para que, aunque uno sea el máximo responsable, no siempre las cosas acontezcan como uno quiere. ¿Por qué? Porque mira, hay proyectos que yo diría que en mayor medida dependen de ti. Si tú quieres llegar a estudiar o a no estudiar, o qué tú quieres hacer en tu vida profesional, hay más posibilidades de que tú elijas. Si tú quieres o no cuidar tu salud, hay más posibilidades de que tú elijas. Tú quieres tomar alcohol, consumir no sé, tabaco, consumir lo que tú quieras consumir. Esa quizás es tu decisión personal, aunque eso también sea un contexto sociohistórico, ¿verdad? Claro. Pero hay proyectos que dependen de dos. Por ejemplo, el de la amistad.
Bueno, y si el otro no quiso ser más tu amigo, o hay proyectos que la pareja, bueno, te amé, te adoré, no me quisiste más, entonces ¿qué hago? Es decir, también hay proyectos que dependen de un grupo, porque para que un departamento como el de nosotros funcione, que funciona muy bien. Si es una maravilla, tendríamos, ¿verdad?, que saber que todo el mundo considera que un proyecto es echar adelante ese trabajo colectivo, y ahí es donde es más difícil. Es decir, el proyecto de vida es individualizado. Ajá. Y cada ser humano tiene un proyecto de vida diferente al de todos los demás. Proyecto de vida quiere decir qué yo quiero para el futuro, en qué esferas lo quiero, en las esferas de mis relaciones con los demás, en las esferas de la actividad que realizo, ¿verdad? Pero en ese sentido también vuelvo a que el proyecto tiene que tener una base real, porque yo te adoré, pero tú no me quisiste, entonces ya yo tengo que reenrumbar mi vida. La otra cosa importante, yo creo que mientras más proyectos tiene una persona, ajá, ¿verdad?, es más difícil que se derrumbe. Porque si yo pierdo una de esas grandes aspiraciones o algo que yo quería mucho, pero hay 3 cosas más o 4 que yo quiero mucho, es más probable que yo me salve que si yo lo aposté todo a una sola cosa. Ya. Estamos hablando entonces ahí de alguna manera de vulnerabilidad del proyecto en base no solo a las características personales y cómo uno lo asume, sino también a la capacidad de tener miradas alternativas. Pero tengo la impresión, Laura, y no quiero que nuestros estudiantes se queden ahí colgados, que saltamos del 1 al 2 para el 4 y dejamos el 3 muy tímidamente planteado, y que tú habías dicho que tenía que ver con la temporalidad del proyecto. Me gustaría que precisaras un poco más esto para que quedaran estos 4 elementos fundamentales: el contenido, el qué, el cómo, ¿verdad?, esta idea que estamos manejando ahora, y el tema es decir, la lucha y la capacidad de afrontar obstáculos, y el tema de la temporalidad. Bueno, para resumir un momentico, ¿no? Sí, claro. Es decir, el contenido es hacia qué esfera se orienta el proyecto. Uno. Puede ser los estudios, la profesión, la pareja, la amistad, bien, las relaciones con los compañeros, el trabajo, la recreación, viajar, el país, etcétera. Ese es el contenido. La estrategia. 2. Puede ser estructurada, no estructurada o parcialmente estructurada. Depende de cómo tú concibes las acciones, que es un plan de acciones que te va a llevar a lograr el proyecto, ¿verdad? Que tú las elaboras, las piensas, las organizas. Y los obstáculos yo los evalúo como internos, cuando dependen de mi intención. Bueno, no estudio, no me sacrifico. Externos, cuando dependen de algo que yo no puedo cambiar y que está fuera de mí. El profesor no me da la buena clase, o el plan es muy cargado, o el transporte tiene dificultades. Y mixtos, que es lo que veo más maduro, cuando yo digo, hay de esto y hay de esto. Ahora, la temporalidad, nosotros la vemos también en 3 dimensiones: a corto plazo, hasta un año, en las investigaciones que hacemos, es una cosa que nos hemos puesto en eso, no quiere decir que tenga que ser así. A mediano plazo, entre 1 año y 5, y a largo plazo, más de 5. ¿Qué pasa? En investigaciones que yo hice, yo estudio este tema desde 1998. ¿Tú estabas nacida en esa época? Sí, cómo no, nacida y ya crecida. Ya yo cumplí, para que no haya misterio, 61 años. Ya entré en eso que tiene nuestra compañera Teresa Orosa, la Universidad del Adulto Mayor. Me cuentas para cuando me toca a mí entrar. Cuando te toque, la cátedra del adulto mayor. Bueno, entonces ya eso me desorganizó. ¿De qué estábamos hablando? A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Entonces, 1 año como un criterio de las investigaciones que ustedes hacen, que no quiere decir que sea una cosa rígida. Ajá. En las investigaciones que nosotros hemos hecho, que todas han sido con jóvenes, ¿verdad? A lo mejor en otra edad sucede otra cosa. Siempre el proyecto, por ejemplo, de los que eran universitarios, de terminar la carrera y tener buenas notas, es un proyecto a corto plazo. Claro. A mediano plazo, lograr desempeñarse en un lugar afín a la carrera que estudiaron. Y a largo plazo, casarse y tener hijos. Esto ha tenido como un cambio importante con relación a generaciones anteriores, porque generaciones anteriores, ya desde la universidad, las personas se casaban, acabados de graduarse, tenían los hijos. Ahora esto
Es decir, y en investigaciones que he hecho, proyectos profesionales, proyectos familiar, siempre el proyecto familiar se subordina al profesional. Es decir, primero, y yo creo que eso sí es maduro, primero yo me tengo que graduar o tener un trabajo y sustentarme económicamente antes de querer constituir una familia. Es decir, que resumiendo, la temporalidad depende del propio contenido del proyecto. Y también en las últimas investigaciones hemos visto una tendencia a no sé cuándo. Es decir, hay como un sentimiento de incertidumbre que sí no es bueno. No, yo quiero esto, pero yo no sé cuándo. Y ese sentimiento no es bueno. Claro. Nosotros investigamos, por ejemplo, presos de 2 sistemas penitenciarios. Ajá. Y por supuesto, ¿cuál tú crees que puede ser el proyecto de un joven preso? Bueno, pues querer estar en libertad. Nosotros estudiamos adictos que estaban en tratamiento de desintoxicación a drogas ilegales, al alcohol, que es otro grupo que asiste a Alcohólicos Anónimos. ¿Y cuál es su principal proyecto? Vencer la adicción. Vencer Ahora, la ¿qué adicción. pasa? Que cuando tú le preguntas por qué, casi nunca es para cuidar mi salud, sino es porque mi mamá sufre, porque en el trabajo tuve problemas, porque he tenido hasta problemas judiciales, porque mi mujer no me quiso más. Y mientras el proyecto no sea que intrínsecamente a ti te satisfaga, es más probable que tú no puedas dejar en este caso la adicción y lo puedas vencer. Lo hemos hecho, por ejemplo, en jóvenes que fueron operados desde edades tempranas por ser pacientes con problemas cardiovasculares. Esos muchachos no les interesa tanto ni el título de oro, ni trabajar, ni graduarse, sino tener una familia, porque ahí entra la necesidad de trascendencia, eso de quedarme, tener una familia y tener hijos como para dejar algo en este mundo si desgraciadamente mi enfermedad me lleva a irme antes de tiempo. Lo hemos estudiado, por ejemplo, en jóvenes hombres que se consideran homosexuales. Hemos estudiado sus proyectos, su identidad personal, también tiene sus características. Es decir, que nosotros lo hemos estudiado en jóvenes que estudian nada más, que estudian y trabajan, que aunque estudian y no tenían que trabajar, también trabajan. Lo hemos estudiado hasta en visitaxistas del Centro Habana, es decir, personas que se desenvuelven como visitaxistas ahí en Centro Habana, y el universo es muy variado. Muy variado, aun cuando, igual que tú decías, no sé en qué tema, tiene tendencias que se pueden repetir. Claro. Hay un elemento ahí que a mí me gustaría que desarrollaras y que tiene que ver justamente con todo el tema de investigación de la personalidad, ¿no? Y que constantemente aparece como un obstáculo visible o por lo menos como una justificación personal de los proyectos de vida. Imagínate con la situación en la que estamos, imagínate si no tengo claro nada y aparece un conjunto de justificaciones y dice, ¿quién sabe lo que va a pasar en un futuro? Y cuando en varias oportunidades haciendo también muchos trabajos de grupo, encuentros, conferencias con las personas, cuando me dicen esto, bueno, pero ¿y quién sabe lo que va a pasar en el futuro? Le digo, pues yo sé lo que va a pasar en el futuro. Me dicen, usted porque es mago, y le digo, no, porque el único futuro predecible es el que uno construye. Por lo tanto, cuando el sujeto asume ese proyecto de vida como un proyecto suyo y construye, él tiene mucha más claridad incluso de lo que se cree acerca de qué va a poder lograr. Y ahí entra un factor de personalidad, ahí entra aquella cosa que tú nos hablabas del sujeto autónomo, del sujeto responsable, del sujeto empeñado, del sujeto volitivo, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo diría así, un proyecto de vida es algo demasiado importante para uno, como para dejarlo en manos de alguien que no sea uno mismo. Hola, ¿te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado, y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar. Ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos
Los sueños son nuestros porqués de la vida, el combustible de nuestro motor, lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes. ¿Y cómo haces? ¿Qué tomas para ser feliz y tener esa energía?, preguntó alguien. Decisiones. Tomo decisiones. Y así es. La calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. ¿Pero qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre, libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo, todas estas cosas han construido tu pasado, la percepción que tienes de ti mismo y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto, pero no eres prisionero del pasado. Tu pasado no determina tu futuro, sino las decisiones que tomas cada día, ahora, en este momento, en el presente. Así es que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo, pero que no controla ni dirige su rumbo, sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú, con tus decisiones, puedes cambiar el rumbo de tu vida. No, yo pienso que el proyecto, cuando se habla de personalidad madura, se habla de una persona que tenga una identidad personal estable y estructurada, es decir, que sepa quién es, cuáles son sus defectos, sus virtudes, qué elementos debe variar, que haya hecho suyos a nivel de convicciones, valores sociales, morales, pero que realmente no haz lo que yo digo y no lo que yo hago, regulen su conducta. Pero otro indicador de la personalidad madura es tener proyectos orientados al futuro que se fundamenten a través de, vamos a decir, la reflexión del sujeto y que no se queden solo en el plano de la reflexión, sino que lo lleven a ser consecuentes. Yo creo que, aunque el mundo se esté acabando, la persona que sabe qué quiere, para qué trabaja, trabajó y va a trabajar, qué mundo es al que aspira, qué clase de persona quiere ser, con quiénes se quiere relacionar, bueno, pase lo que pase, eso no te lo puede quitar nadie y es lo que distingue tu persona del resto de las personas. Ahora, de todas formas, no, es decir, aunque yo soy bastante idealista, ¿no?, y hasta utópica, no puedo creer que eso es tan fácil cuando, ¿verdad?, la realidad que a veces rodea a las personas a nivel mundial y en nuestro propio país es golpeante. Yo cada vez que veo Telesur, veo como que ese mundo posible mejor que en el que yo siempre he creído y por el que he trabajado es como que se va alejando. Entonces no es que yo quiera justificar que la gente a veces tenga incertidumbre o se desaliente, pero bueno, eso va a depender mucho de los recursos personológicos. Claro. Bueno, la incertidumbre y el desaliento forman parte de la vida. Claro. El problema no es tener incertidumbres o tener desaliento. El problema es si somos capaces de superarlo y seguir adelante o no. Y efectivamente, claro, yo comparto contigo esa idea, pero siempre digo, bueno, quizás ese proyecto de vida a largo plazo es ese mundo mejor, pero podríamos ir teniendo uno a mediano o corto plazo que sería dejar de tener uno tan malo. Eso es verdad también. Y en este sentido entender, y yo creo que esto yo tuve una experiencia hace poco porque que tuvo que ver con un programa de Vale la Pena que hice sobre el tema del nivel de vida y la calidad de vida. Entonces una persona se me acercó y me dijo, no estoy de acuerdo con usted, porque si usted tiene una enfermedad y yo tengo la misma enfermedad, si usted tiene dinero, usted tiene más posibilidades de resolver su enfermedad que yo. Le dije, bueno, la próxima vez usted trate de entender mejor el programa, porque justamente lo que estamos diciendo es que si tú no tienes un cierto nivel de vida, lograr esa calidad de vida es extremadamente difícil. Si tú tienes una condición favorecedora
para la realización de los proyectos, claro que puedes avanzar con más viento, ese viento que sopla mayor. Pero también sabemos, Alguien me dijo Laura, una vez que la miseria material genera la miseria moral. Y eso es verdad. Pero eso es verdad hasta un punto, porque hay gente muy humilde que tiene muy poco. Y Martí decía que el que tiene mucho por dentro no le hace falta tanto por fuera. Aunque estoy de acuerdo contigo que un nivel mínimo. Porque también básica, Marx dijo que el hombre para hacer política, filosofía, arte, tenía que vestirse, comer y tener un techo donde guarecerse. Es decir, que hasta en los orígenes de nuestra posición, vamos a decir, ideológica, ¿no? Está esta idea de que sí, la gente tampoco sin comer no puede tener proyectos. Pero no me dejes mentir, también conocemos y hemos tenido personas con las que hemos trabajado en grupos de investigación, etcétera, personas que tienen todas las condiciones para realizar sus proyectos y no. Así mismo. Es decir, también no hay una aritmética, igual que no hay una aritmética para los obstáculos. Yo siempre digo, a nosotros nos enseñaron lo siguiente: la menor distancia entre dos puntos es el segmento de recta que nos une, y eso en el espacio topográfico euclidiano absolutamente cierto. Yo digo sí, pero en el espacio de la subjetividad de la vida no es así. La menor distancia entre dos puntos es la recta o la curva o la parábola o la que sea que te permite ir adecuándote a las condiciones, cambiando algunas, acostumbrándote a otras, superando unas, dándole la vuelta a otras para llegar a donde tú quieres. Y por lo tanto lo importante es que sepas a dónde quieres llegar. Y que sepas que efectivamente, y fíjate que lo dijo un pensador que puede no ser muy cercano, que no es muy cercano a nosotros en nuestras convicciones, pero Roosevelt dijo: efectivamente, querer llegar a un lugar y no llegar es tremendamente frustrante, pero ni tan siquiera intentar llegar es más frustrante todavía. Entonces yo creo que esa también es una dinámica de los proyectos de vida. Y con eso que tú decías, hay una canción de Silvio que se llama Canción de Navidad, que dice: tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Es decir, que es en estas cosas que tienen que ver con los seres humanos, todo esto de si tú eres o tú tienes o que tú quieres o que tú no quieres es muy complejo. Absolutamente. Y querer hacer una sentencia, no hay que ser así o esto es lo que es bueno. Sentencias lapidarias para la subjetividad humana no existen. Es decir, existen, pero no son buenas. Exactamente. Ahora, volvamos de alguna manera a un tópico más conceptual. Proyectos de vida, proyección de vida, ideales. ¿Son nociones cercanas, son sustituibles unas por otras o son contenidos desde el punto de vista psicológico distintos? Ya, bueno, como se debe empezar este tema es diciendo que esa orientación hacia el futuro de la motivación humana en la psicología ha sido estudiada por muchos autores de distintas tendencias epistemológicas y que, igual que pasa con muchos otros temas, no hay un solo término para designar esa orientación. Correcto. Por ejemplo, Kurt Lewin, Joseph Nutan, que fueron psicólogos de orientación no marxista, hablaron de objetivos, de metas, ¿correcto? Sin embargo, por ejemplo, Gordon Allport, que es un humanista norteamericano, habla de filosofía unificadora de la vida, propone el término de intención. Rogers, otro gran humanista norteamericano, te está diciendo que lo que define al hombre es su tendencia a la autorrealización. ¿Y dónde se trabajó más el término de ideales? En la psicología que algún día fue soviética. Y se entendió por ideal un modelo, vamos a decir, que el sujeto asume que tiene un vínculo emocional con ese modelo y al que él se quiere parecer en todo. Los soviéticos estudiaron el ideal más bien en las edades, no tanto este tema más de psicología general que nosotros hemos estado tratando, sino en el contexto de la psicología pedagógica de las edades. Y ellos decían, por ejemplo, que un niño escolar tiene un ideal concreto, que puede ser su papá, su mamá, el maestro, a quien quiere parecérsele en todo. Es un ideal donde no hay ninguna crítica. Tú sabes que en esos años de vida las figuras adultas son sagradas, después ya dejan de tener ese carácter sagrado. Decían estos estudiosos que, por ejemplo, en la adolescencia hay un ideal sintético. El adolescente toma de aquí, de allá,
y no tiene un modelo concreto, pero tampoco hay una alta elaboración. Ajá. Yo te diría que en el libro de Bolshoi, que era soviética, Lidia Bolshoi, dice que los ideales de los niños soviéticos aquellos eran héroes, etcétera, ¿no? Yo no sé si yo preguntara a los niños cuáles son sus ideales hoy en el mundo y aquí mismo, porque bueno, yo creo que ya son más, pueden tener también figuras heroicas, ¿no? Sin Pero duda. también, no sé, artistas famosos, deportistas famosos, eso puede acontecer en la adolescencia. Y decían ellos que en la juventud ya tú no quieres ser ni como tu papá, ni como los artistas famosos, sino que el joven tiene un ideal generalizado, que quiere decir que él se convierte en el centro de su propio ideal. Y él te dice, no, yo no quiero parecerme a nadie, yo quiero ser el que soy, pero yo transformaría de mí mi impulsividad, o yo transformaría de mí que no soy suficientemente persistente. Es decir, que el término de ideales es uno de los tantos que se han tenido en cuenta en la psicología para designar esa proyección futura, pero más desde una perspectiva de la psicología pedagógica y de las edades que desde una perspectiva de la psicología general. Ya. Ahora voy a pasar a un tema metodológico. Claro, estamos claros que nuestros teleestudiantes no van a ser psicólogos, no se van a formar como psicólogos, pero yo me pongo en la siguiente situación, ¿no? Una buena parte de nuestros teleestudiantes son personas adultas, ¿verdad? Incluso muchos por las referencias que tenemos son adultos mayores, entiéndase, son personas, la mayoría de nuestros teleestudiantes que tienen hijos, y también muchos tienen nietos. Entonces, de pronto, nosotros desde este espacio de Hacer y Pensar la Psicología, con tu participación fundamental, creo que le estamos diciendo, es decir, una vida más exitosa como ser humano, una vida más plena como ser humano, una vida más orientada al bienestar, a la felicidad, una vida con la que, como decía, como escribió Trotsky, cuando nos vayamos podamos decir, he vivido, ¿verdad? Es tremendamente favorecida por el hecho de tener un proyecto de vida. Bien, entonces ahora me pongo ahí en la sala de la casa, bueno, los miércoles un poquitico temprano, pero bueno, los sábados por la tarde, bien, me pongo ahí en la sala y digo, oh, caramba, mi hijo tendrá un proyecto de vida, mi nieto tendrá un proyecto de vida, y obviamente no van a hacer la investigación que hace la doctora Laura Domínguez con 45 años, correcto, pero quieren saber y quieren acercarse a eso porque quieren ayudar a sus hijos, a sus nietos, a esto. Entonces, ¿cómo te imaginas tú o cómo nos ayudarías tú a nosotros, los abuelos, ¿no? a saber e indagar sobre la presencia o no de los proyectos de vida en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestro medio familiar? Bueno, yo creo que una vía fundamental es la comunicación, que como hemos dicho en otros espacios, es una relación que se ha visto muy afectada en los últimos años por tanta tecnología, ¿no? Es decir, que lo primero sería que tenemos que retomar una comunicación, vamos a decir, sistemática con nuestros hijos, con nuestros nietos, conversar con ellos de todos los sucesos de su vida. Yo creo que, por ejemplo, preguntarles qué carrera les gustaría estudiar en el futuro o qué piensan hacer cuando sean grandes, es una manera de indagar cuáles son sus proyectos. Les podemos preguntar si él piensa tener hijos, si no piensa, por qué le gustaría ser padre. Es decir, estas mismas esferas, es muy sencillito, es preguntarle a las personas qué tú quieres hacer, ser o lograr en el futuro, cómo tú lo piensas alcanzar, en qué tiempo y qué podría limitar ese alcance. Yo creo que de todas formas, generalmente, no sé si estoy bien o no, las personas quizás no piensan esto en esta manera tan académica que lo hemos dicho aquí. Claro. Pero si hoy el que vio el programa consulta con la almohada, si tiene la edad ya, como tú decías, de la mayoría de los que ven el programa, si son personas ya mayores, podrán hacer un recuento de cuáles fueron sus proyectos, cuáles lograron, cuáles no, cuáles todavía pueden alcanzar. Y si son jóvenes, yo creo que nosotros cada vez que damos clase en la facultad, sabemos que lo hacemos no solo para formar un profesional, sino para que ellos reflexionen sobre sí mismos, ¿no?
todos los temas que nosotros Sin damos, duda, porque sin el que sea psicólogo y no trate de uno no puede ser su propio psicólogo, pero uno sí puede utilizar esas categorías por que saben supuesto. que existen para comprenderse a sí mismo, saber sus carencias, sus frustraciones, sus virtudes, sus defectos. Yo creo que puede ser un tema de conversación en la familia que tú quieres para el futuro. Igual que hay familias que sin querer empujan a los hijos a tomar decisiones. En una dirección, claro. En direcciones a veces buenas y a veces ni siquiera tan buenas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sería, no sé, trabajando el tema de que el futuro existe. Cuando venía para acá, vi un poema que yo siempre llevo al aula cuando doy este tema de los proyectos en personalidad, que es de Liceo Diego, y se llama Testamento. Lo escribió en 1920 y al final dice Eliseo: les dejo el tiempo, todo el tiempo. Lo que no se puede perder de vista es que el proyecto tiene que ver con el tiempo, con emplear el tiempo adecuadamente, porque la vida se te va. La vida se te va y al final, es decir, tiene un problema el tiempo solo acontece en una dirección progresiva, tú no puedes volver atrás, ni puedes volver atrás para rescatar una felicidad que tuviste, ni siquiera para arreglar algo que tú crees que hiciste mal. Nosotros vivimos hacia el futuro y la proyección de vida tiene que ver con esto, el proyecto de vida tiene que ver con, en el tiempo que tengo como mortal, en el tiempo que tengo como ser humano que es finito, no es infinito, pues bueno, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? Y bueno, tener claridad con eso. Decías entre las tantas cosas interesantes ahora que nos has dicho, algo que también me gustaría, pensando en la sala de la casa de nuestros teleestudiantes, ¿no? Es decir, de pronto a veces nos sorprendemos con que nuestros hijos y nuestros nietos, pues no tienen ese proyecto tan claro, no tienen ese proyecto y muchas veces no entendemos que justamente podemos hacer mucho por ellos, ayudándolos a que piensen, a que tomen conciencia de. Pero bueno, puede suceder efectivamente que ahora la abuela está allí, la mamá está allí, se acerca a su hijo y le dice, ¿qué quieres tú hacer con tu vida? Y el muchacho pues le dice, ay mami, por Dios, con esa descarga hasta ahora, con esa descarga hasta ahora, ¿no? Es decir, mirar que también las cosas tienen su momento, su dosificación, a las cosas tenemos que llegar por aproximaciones sucesivas, no de golpe y porrazo. Pero fíjate, te voy a decir algo pensando desde lo que nos estás diciendo. ¿Será que hay proyectos de vida, que hay proyecciones de vida de las cuales muchas veces nosotros ni nos damos cuenta y necesitamos que alguien de alguna manera de afuera nos diga, oye, pero están ahí, ¿no? Y obviamente, no sé, a lo mejor son menos eficientes que si estuvieran pasadas por el tamiz de la conciencia, pero pueden estar ahí. Yo creo que eso es importante. Dos cosas que tú decías. Si yo no tuve con mis hijos o con los que después fueron nietos una comunicación desde los primeros años de su vida de temas de la vida, ahora si yo me le aparezco, casi no nos hemos hablado nunca y nunca le he dicho que haga nada en este mundo ni deje de hacer, y ahora me le aparezco con esa pregunta, lo más probable es que se ría en mi cara. Correcto, es decir, que yo creo que la educación comienza con la vida y desde los primeros momentos de la vida el tema de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con el tiempo que tengo? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Debe ser un tema a tratar para cuando tú se lo preguntes y ya es un joven, no te digas, ahora yo no estoy para esa descarga, ¿verdad? La otra cosa es que yo no sé si yo también soy un ser un tanto inseguro o soy tan ser social que siempre necesito de los otros. Todavía no he llegado a esa esencia. No importa, se parecen las dos cosas. Pero a lo que voy es que a veces un otro te logra indicar una otra visión. Por ejemplo, a la edad que yo he llegado, que viene un suceso muy tremendo, que yo cuando no me tocaba me parecía muy sencillo y ahora para mí es un drama, que es la jubilación. La jubilación. Sí, muchas personas yo he conversado y me han dado muchas salidas a enfrentar eso que un día tiene que llegar.
Es decir, a lo mejor si yo me hubiera quedado nada más rumiando, ay, eso de jubilarse tantos años trabajando, ahora que yo hago, yo no puedo estar mirando cuatro paredes, tiqui tiqui, a lo mejor yo me hubiera consumido en una situación y las personas me han dado otras variantes, que ahora no las voy a contar aquí, pero a lo que voy es que me han permitido ver que no es el fin del mundo, que puede quizás tener otra salida de seguir trabajando entonces por una contrata, pero ya no con tanto nivel de responsabilidad, o bueno, dedicarme a otra cosa que me guste, o hacer tai chi, lo que yo quiera, pero que no es el fin del mundo. Y hace mucha falta un otro también con quien contrastar mis proyectos para que me digan, oye, a ti, al otro, hasta el joven, quítate eso de la cabeza, vaya, trata de buscarle otra entrada al problema porque por ahí no va a ser. Bueno, hay quienes afirman, y a mí honestamente me gusta bastante la idea, que el problema fundamental de las vivencias probablemente negativas que aparecen asociadas a la idea de la jubilación está mal planteado porque nos los planteamos como lo que dejamos. Y claro, cuando tú te planteas las cosas desde lo que tú dejas, te duele. Sin embargo, si nos los planteáramos como lo que vamos a hacer, y ahí hablar entonces de que también en los momentos de la jubilación, a los 65, a los 70 años, hay proyectos, no proyectos a lo mejor a largo plazo, pero sí a mediano y a corto plazo. Y el proyecto es un aliado de la vida. El proyecto de vida es un aliado de la vida. Y creo que esto es fíjate fundamental. Si las personas que siempre están, vamos a decir, orientadas hacia lo que ya pasó y no fue, no son personas saludables desde el punto de vista psicológico. Es decir, un indicador de salud mental es yo quiero algo y trabajo para alcanzar ese algo. El día que el ser humano pierde esa motivación, que no es ahora cuando yo salga de aquí, sino algo que trasciende el día de hoy, el ser humano no se siente bien. Es decir, que es algo que va aunque esté determinado sociohistóricamente, tiene que ver con la condición humana. Laura, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias, creo que hemos tenido un encuentro maravilloso. Mira, déjame decir una cosita aquí, ya la última del día de hoy. Este es un pedacito de un poema de Fernando Pessoa que se llama Escenario de la Vida. Y dice poema. Así: jamás desista de sí mismo, jamás desista de las personas que usted ama, jamás desista de ser feliz, pues la vida es un obstáculo imperdible, aunque se presenten decenas de factores que demuestran lo contrario. Piedras en el camino, guardo todas. Mira, eso me eriza, es una belleza. Bueno, por esa razón, yo sí tengo un proyecto de vida a mediano y a corto plazo y también a largo plazo, y en ese proyecto tú estás. Como mi amiga, como mi compañera, y también están nuestros estudiantes y también están nuestros televidentes, porque el sentido de nuestra vida profesional proyectada hacia el futuro tiene mucho que ver precisamente con ellos. Así que muchas gracias, muchas gracias, y la próxima semana aquí de vuelta en este espacio de esta universidad que es para todos, para hacer y pensar en la psicología. Hasta entonces.